Bienvenido a un momento de calma, aquí donde todo se aquieta y se abren las puertas a un silencio hermoso que toca el alma. Deja que tu respiración fluya lentamente y deja tu día atrás. Y si encuentras en este tipo de contenido confort y placer, me alegrará que te unas a nosotros para estar siempre presente en las próximas sesiones. Y ahora, comencemos nuestro viaje hacia la calma y la serenidad. Los vientos aullaban a través de las antiguas llanuras, cuando los primeros seres humanos no tenían más que su mente y sus instintos para enfrentarse a un mundo dominado por leones primitivos, tigres dientes de sable y hienas gigantes. La noche, entonces, pertenecía a los depredadores, y el silencio anunciaba un peligro que se acercaba con pasos suaves y calculados. En una noche dura de invierno, un pequeño grupo de humanos primitivos se refugió en una grieta rocosa. Los niños temblaban y el aire helado arrastraba consigo el olor fresco de carne que había atraído a un tigre dientes de sable que acechaba en silencio. Los miembros del grupo no tenían los músculos de un depredador, ni su velocidad, pero poseían algo que ninguna otra criatura comprendía: la curiosidad. Oruk, uno del grupo, se acercó a un montón de brasas que habían conservado de un fuego provocado por un rayo días antes. Levantó una rama ardiente hacia la entrada de la cueva. La luz brilló de manera extraña, bailando en las paredes y agrandando la sombra del pequeño humano, haciéndolo parecer mucho más grande de lo que era. El tigre dientes de sable se detuvo, confundido por aquella criatura capaz de producir luz en movimiento, y retrocedió lentamente. En ese instante, los humanos comprendieron que el fuego no era solamente calor. Era una fuerza capaz de atemorizar monstruos. Con el paso de las estaciones, aprendieron más. Los gritos aleatorios dejaron de ser simples expresiones de miedo. Se convirtieron en parte de una estrategia colectiva. Golpeaban piedras entre sí, creando ecos agudos que confundían a los depredadores. Se movían en círculos para proteger a sus hijos y avanzaban en grupo en vez de dispersarse, lo que solía convertirlos en presas fáciles. Como habían observado la naturaleza durante tanto tiempo, entendieron que cada depredador tenía un momento de debilidad. Sabían la dirección del viento para que su olor no alcanzara la nariz de un león hambriento. Leían huellas como si fueran palabras. Se escondían cuando las hienas aullaban y avanzaban al amanecer, cuando los animales nocturnos estaban agotados. Un día, un pequeño lobo se acercó al borde del campamento, hambriento y exhausto. Esta vez, los humanos no huyeron ni lo atacaron. Le dejaron un hueso. El lobo regresó la noche siguiente y con el tiempo se convirtió en parte de su mundo. No se dieron cuenta entonces de que habían creado la primera alianza en la historia de la Tierra. Una asociación que les dio un guardián con ojos que nunca dormían y un olfato que percibía el peligro antes que cualquiera.
mente, fuego, comunidad y paciencia. Estas fueron las primeras armas de la humanidad. Los humanos no eran más fuertes que las bestias, pero eran los más capaces de pensar. Así, en un mundo donde cada paso podía ser el último, sobrevivieron. No porque fueran reyes de la selva, sino porque eran las únicas criaturas capaces de convertir el miedo en fuerza. Con los siglos, los primeros humanos cambiaron la forma en que veían el mundo. Los depredadores dejaron de ser criaturas invencibles y pasaron a formar parte de un sistema que podía ser entendido y superado. En un altiplano rocoso, un grupo de ellos observaba desde lejos cómo un león primitivo perseguía a un ciervo. No intervinieron, esperaron pacientemente. Cuando el león terminó de comer y se alejó saciado, dejando huesos y restos, los humanos se acercaron con cautela, portando piedras afiladas que habían modelado a propósito. Sabían que no podían competir con el león cazando, pero sí podían aprovechar su retirada. Este fue el inicio de lo que los científicos llaman hoy carroñeo estratégico, una etapa que enseñó a los humanos el significado del oportunismo y la observación. La supervivencia no era para quienes atacaban sin más, sino para quienes sabían cuándo acercarse y cuándo esperar. Con el tiempo, entendieron que las herramientas no eran simples ayudas, sino extensiones de la mano humana. Afilaban huesos, fabricaban lanzas de madera y luego aprendieron a atar piedras puntiagudas en sus extremos con fibras de plantas. Así, los humanos pasaron de ser criaturas que huían a seres capaces de defenderse, repeler amenazas y atacar cuando era necesario. Los depredadores comenzaron a recalcular: los humanos ya no eran solo carne que caminaba sobre dos piernas, sino oponentes capaces de infligir dolor. Y a medida que aumentaban en número, también crecía su fuerza. El grupo era el verdadero secreto. Un individuo era débil, pero 10 juntos. Ruido, movimiento, fuego, gritos, piedras y 1 o 2 lobos en los bordes detectando el peligro. Los depredadores dudaban antes de acercarse, calculando un costo que jamás habían conocido. La noche era larga y aterradora, pero los humanos ya no esperaban el amanecer indefensos. Encendían fogatas en las entradas de las cuevas y dibujaban en las paredes las imágenes de los depredadores que habían visto, estudiándolos con ojos de artista y mente de cazador. Estos dibujos no eran simple arte. Eran memoria escrita que ayudaba al grupo a recordar las formas del peligro y sus movimientos. Y con el tiempo surgió algo nuevo: la audacia. Los humanos que antes corrían ante un simple rugido, ahora se acercaban a las huellas de los leones para contarlas y seguirlas. Empezaron a rastrear animales en vez de ser rastreados. Poco a poco, el control de las llanuras cambió, de las garras de las bestias a las mentes de los humanos. Una noche de verano, mientras la familia dormía alrededor del fuego, un aullido distante resonó.
El lobo alzó la cabeza primero y luego los humanos. Esta vez, el miedo no fue la primera sensación, sino la preparación. Aquel momento, simple pero profundo, fue una declaración silenciosa de que los humanos ya no eran meros sobrevivientes, sino parte esencial del mundo, capaces de enfrentar, experimentar, innovar y protegerse. Así continuaron su largo viaje, paso a paso, hasta que los depredadores ya no los perseguían, sino que ellos los entendían y superaban, elevándose por encima. Los humanos no triunfaron con fuerza, sino con mente, aprendizaje y una determinación inquebrantable que convertía cada peligro en oportunidad, cada miedo en un nuevo comienzo. Con el tiempo, la historia de los primeros humanos adquirió otra dimensión. Dejaron de ser simples criaturas intentando sobrevivir. Se convirtieron en arquitectos de su entorno, modelando su mundo lentamente, como un río que esculpe su cauce. En una mañana brumosa, Oruk se detuvo al borde de un denso bosque. En el barro había huellas enormes de un gigantesco herbívoro que vagaba por la tierra. Pero él no rastreaba a aquel animal. Rastreaba a los depredadores que lo seguían. Sabía que los depredadores no aparecían de repente. Seguían olores y rastros, acercándose con cuidado antes de atacar. Oruk se arrodilló y puso la mano sobre el suelo, tratando de sentir las leves vibraciones que preceden a los pasos de un depredador. Los humanos habían aprendido que la tierra hablaba para quien sabía escuchar. Regresó a su grupo y les advirtió del peligro cercano y que debían moverse antes de que cayera la noche. Con esa habilidad, sentir, predecir, analizar, los humanos comenzaron a rodear al peligro antes de que el peligro los rodeara a ellos. En otras llanuras, las mujeres recogían frutos y hongos, escuchando el movimiento del viento entre los árboles. Recolectar no era una simple tarea, era una pequeña ciencia saber qué plantas eran venenosas, dónde encontrar agua, qué señales indicaban la guarida de un león o de una hiena. Ese conocimiento pasó de generación en generación. Un sonido particular significaba la aproximación de un leopardo. Ciertas huellas revelaban que una manada de leones había pasado por la mañana. Un olor indicaba la presencia cercana de hienas. Estos pequeños detalles eran las verdaderas armas de supervivencia. Con el tiempo, los humanos descubrieron que la cooperación no era solo protección, era un superpoder. Cuando los depredadores atacaban a las manadas salvajes, el grupo humano se extendía en semicírculo, gritando con una sola voz, agitando fuego y piedras. Para los depredadores, aquello parecía un ataque masivo, aunque cada humano temblaba por dentro. Pero el miedo, cuando se unía, se convertía en fuerza. Con cada nuevo amanecer, llegaba una lección. Una noche, una hiena gigante se coló en el campamento y atrapó a un niño. Esta vez, los humanos no huyeron. La persiguieron y rescataron al pequeño.
Ese incidente marcó un punto de inflexión. Los humanos ya no temían la confrontación cuando era necesaria. En otro viaje, descubrieron un acantilado alto que dominaba el valle. Lo usaron para observar los movimientos de los animales. Podían ver a los depredadores antes de ser vistos. Desde ese momento, comprendieron que toda la tierra podía ser un arma. Las rocas, los árboles, las alturas, incluso el agua, con nuevas habilidades, como lanzar lanzas a distancia. El equilibrio del poder cambió verdaderamente. Los depredadores dejaron de ser los dueños del territorio. Los humanos podían defenderse y atacar sin acercarse demasiado. En una noche tranquila, mientras ardían las fogatas y las lanzas reposaban sobre las rocas, la tribu se reunió y el anciano sabio habló suavemente. No sobrevivimos porque fuimos los más fuertes. La bestia nace con sus dientes, pero nosotros forjamos nuestras armas con nuestras propias manos. Esa era la verdad que acompañaría a la humanidad por miles de años. Desde una pequeña brasa accidental hasta la alianza con un animal que antes fue enemigo, hasta una comunidad que sabía protegerse, los humanos se mantuvieron erguidos en un mundo que los había cazado durante millones de años. Sobrevivieron porque descubrieron que la verdadera fuerza no está en las garras, sino en la mente inquieta y en la comunidad que jamás abandona a uno solo. Con el paso de las estaciones y los años, los humanos se volvieron expertos en leer la vida salvaje. Ya no temían cada sonido de la noche, podían distinguir entre el viento y las patas de un depredador, entre el suspiro de la oscuridad y el aliento de un animal acechante. Desarrollaron un sexto sentido, no físico, sino hecho de experiencia e intuición. Uno que solo poseen quienes viven al borde del peligro. Una mañana temprana, con la niebla danzando sobre las llanuras, la tribu observó unas huellas inusuales. Grandes, profundas, entrecruzadas. No eran de león, ni de leopardo, ni de hiena. Todos contuvieron el aliento. El peligro desconocido es siempre el más mortal. Pero en lugar de huir, Oruk, ya sabio y fuerte, dio un paso al frente con calma. Tocó la tierra, olfateó el suelo, observó el sol y el viento, y luego anunció: «Este animal pasó hace horas y no vino por nosotros». En esa breve frase brilló la verdadera evolución humana. Dejaron de ser sobrevivientes impulsivos y se convirtieron en investigadores, observadores, lectores del libro de la naturaleza. Días después, se encontraron cara a cara con la criatura, un oso gigante de una línea extinta. Su tamaño podía quebrar los corazones más valientes, pero estaba cansado y hambriento. No lo atacaron. Comprendieron que no los buscaba como presa, sino como competidor por comida. Mantuvieron distancia, encendieron fogatas, alzaron la voz, y el oso retrocedió. Fue otra lección.
Luchar no siempre es valentía. A veces, la sabiduría salva comunidades enteras. A lo largo de los años, el lenguaje humano evolucionó. Los gestos ya no bastaban. Sonidos simples, palabras cortas, ayudaron a coordinar ataques, alertar de peligros y llamar a retirarse. Ese lenguaje naciente se convirtió en un arma superior a cualquier garra, permitiendo que decenas de mentes actuaran como una sola. En una noche iluminada por la luna, se reunieron alrededor del fuego. Los niños en el centro, los adultos formando un círculo protector. Los lobos vigilaban la oscuridad. De repente, pares de ojos brillaron a la distancia. Luego 3, luego 5, un clan de hienas hambrientas. Los humanos no gritaron ni huyeron. Se unieron, hombro con hombro, alzando llamas, golpeando piedras. El fuego hablaba como un muro vivo. Las hienas se detuvieron, buscando una abertura, pero no había. No percibían el terror natural que antes emanaba de los humanos. Era una nueva era. Los humanos ya no eran presa fácil. Las hienas retrocedieron, perdiéndose entre los árboles. Oruk levantó la voz. Antes temíamos a la noche. Hoy es la noche la que nos teme. La tribu comprendió que la época de la debilidad había terminado. Los humanos, curiosos, inteligentes, unidos, ya no eran simples sobrevivientes. Eran seres capaces de reorganizar la naturaleza a su alrededor. Y así, entre garras y sombras, los humanos tallaron su camino hacia el futuro. El camino no fue hecho de fuerza, sino de persistencia, experiencia y paciencia, hasta que aquella criatura frágil se convirtió en dueña de una tierra que antes la había considerado simple presa. Miles de años después, las facciones de los humanos cambiaron lentamente, como si la naturaleza los moldeara para un mundo lleno de bestias. Ya no eran criaturas ansiosas que temblaban ante rugidos lejanos. Conocían las fuerzas, debilidades y ritmos de cada animal. Un día, la tribu llegó a un territorio nuevo, jamás pisado por ellos. La tierra era roja, el aire denso, lleno de un secreto invisible. Árboles retorcidos proyectaban sombras inquietantes. Todo era sospechosamente silencioso. Lar, el mejor rastreador, se inclinó para examinar el barro agrietado. Había un rastro extraño, como un puño gigante hundido en la tierra. Trazó la marca con su dedo y murmuró: «Este lugar no es nuestro». Pero el agua estaba cerca y el hambre era cruel. No tenían elección. Levantaron un pequeño campamento. Esa noche descubrieron el secreto de la tierra roja. Un sonido pesado, como rocas frotándose. Luego, un temblor suave en el suelo. El lobo se adelantó, erizado, gruñendo con un tono jamás escuchado. Oruk salió con una antorcha. Entre los arbustos, 2 ojos brillaron, luego 3,
luego 5, luego 10. Una familia enorme de hienas gigantes, más grandes y fuertes que cualquiera que hubieran enfrentado. No estaban cazando, estaban probando las defensas humanas. Avanzaban lentamente, dejando escapar risas escalofriantes. Pero los humanos no retrocedieron. Se unieron en un círculo, levantando antorchas, emitieron un sonido extraño. Una mezcla de grito y canto. La tierra tembló con esa voz. Las hienas vacilaron. Los humanos nunca se habían enfrentado así. En un instante decisivo, el lobo dio un paso adelante, lanzando un aullido profundo y largo. Una declaración de que los humanos no estaban solos. Las hienas rodearon, buscando un hueco. No había. Las antorchas formaban un muro ardiente. Finalmente, retrocedieron y huyeron al bosque. Algunos humanos cayeron al suelo, no por heridas, sino por la magnitud de lo vivido. Sabían que esa noche era una de las más feroces de su historia, y también la noche en que comprendieron que ya no eran simplemente presa. Se habían convertido en una fuerza temida. Los años continuaron pasando desde aquella noche en que los humanos se unieron frente a la manada de hienas. Con cada amanecer comprendían más profundamente su mundo, entendiendo que la supervivencia no era un evento aislado, sino un viaje continuo donde todo cambiaba: la tierra, el clima, los animales y hasta los propios humanos. En la siguiente temporada de sequía, las llanuras se transformaron. La hierba se tornó amarilla, el agua desapareció, dejando solo charcos poco profundos que luchaban por sobrevivir. En este mundo cruel, los depredadores eran más fieros que nunca, porque el hambre hacía de todo un peligro. La tribu avanzaba con cautela, viajando largas distancias en busca de agua. En uno de esos viajes, alcanzaron una amplia depresión entre las rocas, donde el agua se acumulaba en un pequeño pozo. Pero el lugar no era seguro. Había enormes marcas de garras, huesos desgarrados y restos de cuernos de animales. La depresión era una trampa natural utilizada por leones primitivos para cazar todo lo que se acercaba al agua. La tribu se situó sobre un pequeño montículo, observando. Necesitaban beber, pero un solo paso en falso podía significar la muerte. Y aquí surgió algo nuevo, algo que ninguna otra criatura en la tierra había hecho. Se sentaron juntos, discutiendo. No era una discusión con palabras claras como las entendemos hoy, sino gestos, miradas, señales aprendidas durante generaciones. Entonces uno de ellos, un joven tranquilo llamado Lar, levantó una gran piedra y comenzó a rodar la colina abajo hacia la depresión. La piedra descendió con fuerza, golpeando el suelo y rompiendo el silencio. Después de un momento, un enorme león primitivo emergió de entre las rocas, rugiendo con fuerza, buscando al intruso en su territorio. Los humanos retrocedieron, pero no huyeron, solo observaron,
Minutos después, cuando el lugar se calmó y el león se marchó, los humanos se acercaron cautelosamente al agua, bebiendo en pequeños grupos mientras otros vigilaban. Este fue el primer indicio de lo que hoy llamamos estrategia grupal. Distraer al depredador, hacerlo retirarse y moverse rápidamente. La tribu guardó estas lecciones con la intensidad con que la memoria conserva el dolor y la supervivencia. Con el tiempo, comprendieron que las llanuras, por sí solas, no eran suficientes. En lo profundo del bosque aparecían nuevas fuentes de alimento, raíces comestibles, árboles con frutos desconocidos. Pero el bosque era diferente, oscuro, lleno de sonidos depredadores trepando árboles y desapareciendo entre hojas como leopardos afilados. Un día, un pequeño grupo de la tribu se aventuró en lo profundo del bosque. Los árboles eran tan altos que el cielo parecía lejano. Oyeron chirridos arriba, luego un aleteo y después un silencio pesado. Ese silencio que solo los humanos entienden cuando el peligro acecha invisible. De repente, un tigre primitivo saltó desde lo alto. Falló su objetivo debido al grito de sorpresa de un niño. El tigre vaciló. En ese instante, los humanos encendieron pequeñas ramas envueltas en hojas secas. El tigre no temía al fuego como las hienas, pero retrocedió unos pasos mientras los humanos avanzaban formando un círculo cada vez más amplio. Así, todos sobrevivieron. Cuando el depredador se fue, el miedo no fue la última sensación, sino la admiración. Comprendieron que el fuego no era solo un instrumento para cocinar o iluminar, sino un símbolo de poder que ninguna otra criatura poseía. Conforme evolucionaban los métodos de defensa, la historia de la alianza con los lobos también se profundizaba. El pequeño lobo que llegó primero fue seguido pronto por otros 4, buscando seguridad al igual que los humanos. En una noche fría, el primer lobo se acercó al fuego y se acurrucó junto a él. Los humanos lo estudiaron de cerca. Ya no era una amenaza, era un amigo potencial. Con el tiempo, los lobos alertaban sobre los peligros nocturnos, aullidos, ladridos, posturas en ciertas direcciones. Los humanos no comprendían su lenguaje, pero sí compartían un lenguaje común: el miedo. Así, el lobo se convirtió en parte de sus vidas. Guardián, compañero, cazador. Esta asociación fue uno de los mayores secretos de la supervivencia humana. Con cada generación, profundizaban en el entendimiento de defensa, ataque y organización. Aprendieron a construir refugios sencillos con ramas y pieles, a escoger tierras altas para dormir, para que los depredadores no los emboscaran,